Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a tomar resistencia, por favor. Ya. A ver, Bernal, sí está, ¿no? Arturo, si prendemos la cámara, por favor, un momento, hasta que iniciemos. Sí, chef. Gracias. Calderón. Ya, chef. Un ratito. Ya está el Paul. Aquí, chef, aquí estoy. Ya. Conéctate, Criollo. cámara. Diego. Presente, También, chef. gracias. Presente, chef. Jessica. Presente, chef. Gracias. Silvana. Presente, chef. Presente, Ya. chef. Y Jessica Varela. Me falta Presente, chef. ¿Cómo es? El segundo, ¿no? Pero creo que no está conectado. Bueno. Bien, vamos a dar inicio entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos? A revisar un poco la información de México. Habíamos hablado la clase pasada, el día que terminamos la clase de cocina, que vamos a intentar trabajar todas las regiones de México, ya en la elección de un tipo diferente de tacos según el programa que ya hemos visto, pero que se adecue a cualquiera de las ciudades que conforman las regiones de México, ¿ya? Entonces, creo que de esa manera es mucho más fácil que ustedes puedan ver las opciones y quizás esto no les cierra a la posibilidad de hacer diferentes tipos o estilos de tacos que ustedes vean en el programa, ¿ya? Se me carga. Ya, entonces, antes de revisar la información de México, creo que, o que prefieren que hagamos la clase así. A ver, les explico las preparaciones de la próxima clase, o primero revisamos la información de México. Igual vamos a destinar una hora a eso. Creo que voy a empezar con las requisiciones, ya con las recetas, para cerrar Estados Unidos más bien, y de ahí iniciamos con... Chef. Profe, no se les escucha muy bien. Se lo está cortando, chef. Parece Está que es el bastante, internet, chef. A ver, está bastante costado. No, creo que es la señal de internet más que el audio. Sí, Es la señal de internet más que el audio. a ver, dejen ver. está tóxico el internet, chef. A ver, denme un segundo ya para ver con qué conexión está. O sea, según yo, aquí tengo así como que el full de conexión del internet. Y de hecho vine hoy así, estoy como que en la pérgola toda iluminada para... Está con su computadora. Sí, estoy con mi compu. Esa es su computadora, chef. La está de cambiar. Gracias, Paul, me vas a dar un buen precio en una. Ah. Pues Navidad, ya sabe, puede ser. Ya, me vas a comprar. Siempre uno una agradecido, Navidad. nunca mal agradecido. Vaya, que me va a dar el Paul, dice una computadora por Navidad. Que al José le debes una compu, dice. Profe, pero de hecho ahorita ya se le escucha bien. Ya está. De hecho, Justo está cuando va a bien dar clases se daña, pero Ajá. Justo cuando me voy a dar clases. chef, no podemos hablar lo que dijo. Nosotros necesitamos hacer el tema del chef José, entonces necesitamos hablar sobre este tema también. De 8 a 10 tienen. No tienen con el Fabián. De 8 a 10. No, necesitamos con lo del chef José. Usted nos tenía que dar el tema. Eso digo, que lo que les había que dicho no sé. el día martes que tuvimos la clase práctica era que ustedes van a analizar todas las regiones de México, ¿ya? Y después de ver el programa, identificar los tacos de cada una de las zonas de los videos del programa como tal, les voy a dar chance de que ustedes tengan la apertura de elegir los tacos según la región. Vamos a analizar 4 regiones en México. De las 4 regiones, ustedes tienen que ver al menos
un tipo de taco, ya, de esta región, basados en la información que tenemos en los videos de las crónicas del taco, ya. Entonces, de esta manera yo les doy esa apertura para que ustedes puedan, de alguna manera, pues, tener, no que no sea una camisa de fuerzas, ¿no? El hecho de que tengan que hacerlo en base a una región. Okay, más bien revisen y vean la concordancia que existe entre la cocina de cada una de estas regiones y uno de los tacos que ustedes revisen en esta preparación. ¿Les parece? Chicos, Sí, profe. Sí, ya. chef, sí está bien. Entonces, Sí, de esta manera no les cierro las posibilidades. Ustedes simplemente tienen de cada región de México ver un tipo de taco según el programa y ese es el que van a elaborar. A mí me gustaría que mínimo haya 5 variedades de tacos para los platos fuertes, o sea, para el menú, ¿ya? Y el resto, ustedes lo que podrían hacer es tal vez unas 2, 3 entradas y asimismo unos 2 o 3 postres. Me estaba comentando un poco también el otro día que hablé con el Ángel, que no, bueno, no está conectado este momento, pero él me había dicho que estaban pensando en la posibilidad de hacer un postre montado directamente sobre la mesa, ¿ya? Yo le había dicho a Ángel que me gusta la idea, pero quizás para la primera propuesta de juego de roles no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque necesitamos, creo que tener o vivir la primera experiencia con sus compañeros y ya luego de eso podemos estructurar quizás para el segundo o para el examen un juego de roles diferente. ¿Les parece? Sí, chef, Sí, está bien. ya. Bien. Ya, entonces antes de continuar, bueno, la próxima semana con ustedes creo que tenemos el día jueves la clase teórica, ¿ya? Yo estaba pensando ver si es que podemos hacer en estas horas la visita para la salida que tenemos. No sé si están de acuerdo. Eso implica obviamente que tengamos que salir. Pero quisiera ya ponerme de acuerdo con eso con ustedes para ver. Aprovechar esta semana o si es que prefieren podemos igual tener la clase teórica y salimos fuera de las horas de clase para hacer la degustación de cocina de México que estaba pendiente, que quedamos, ¿se acuerdan? En que íbamos a hacer la visita. Y obviamente es preciso hacerlo Profe, en la y noche porque en la noche atiende el chico a donde vamos a ir. profe, ¿dónde vamos a ir es de tacos? Sí, es de tacos. Es de tacos, Jesse. El día jueves sería, de la próxima semana. Después de, Profe, diga, ¿me escuchan? La imagen, chef. Sí. Espérenme un segundito, espérenme un segundo que estoy enviándome de red. Chicos, sí, profe, ahí ya, Sí, sí. le ahí escucho. creo que ya, por fin. Espero que ya no se corte nuevamente. Les decía que, a ver, teníamos planeado hacer esta salida, de ley tiene que ser en la noche, porque el señor que atiende este local tiene solo atención en las noches. Como nosotros somos pocos, entonces yo puedo coordinar con él para que nos dé una hora específica para que podamos estar solo nosotros, ¿sí? Y no tenga otra atención él.
pero yo pensaba que lo que podríamos hacer para aprovechar la próxima semana que es feriado, ya, hacerlo el día jueves de la próxima semana. Esto es lo que le preguntaba, ¿dónde vamos a ir es de tacos? Sí, Entonces, por mi parte me parecería bien porque, o sea, para tener una idea de lo que se va a hacer y exacto. Es que justamente eso es lo que quiero lograr con ustedes. El que tengamos este espacio para poder, es más, luego la siguiente semana yo pretendía, antes de, a ver, tenemos Estados Unidos, déjenme ver, la semana que viene haríamos la visita, ¿ya? La siguiente semana haríamos la clase de Estados Unidos que está pendiente y ya luego, ¿no es cierto? Podríamos hacer el tema de los tacos, estaba desde el 9, ¿no? La semana del 9 al 13, la primera de los tacos. Sí, entonces podríamos ahí ir cuadrando con los tiempos para que ustedes puedan, a ver, déjenme ver que aquí tengo los horarios. Del 1 al 24 de noviembre, dice Borja. Sesión 1, 24. Ah, ya, 24 de noviembre. Déjenme ver el horario. ¿Cómo va a ser pues que tengamos 24 de noviembre? ¿Estás loco? No, ya he hecho mal ese. Ya, bueno, pero la siguiente semana, el día jueves, que regresamos luego del feriado para aprovechar esas 2 horas que tenemos, podríamos justificar y hacer la visita, ¿ya? La siguiente semana que ya regresamos, normalmente haríamos la segunda de Estados Unidos. ¿Ok? Sí, chef, esa visita técnica haríamos en el tiempo estipulado de estas 2 horas, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos tiempo de llegar a la casa para conectarnos a la clase del chef Fabián. Sí, sí. Ya. Sí, Entonces yo también sí estoy de acuerdo, chef. yo estoy, sí, Dieguito, estamos. pero podrías conectarte solo vos porque yo tengo que venir a Santa Isabel. Chef, O en ¿no tal habrá la caso podemos probabilidad de reunirnos adelantar una las hora horas antes. con el chef Fabián? En tal O caso, sea, mejor primero las haremos 2 horas del Ya. chef y después sería el Podríamos chef. proponerle al Fabi. Creo que él está aquí y hay que ver si es que de pronto no tiene con otra asignatura, nada más. O sea, que no tiene con otra Profe, clase. claro, o en tal caso podemos encontrarnos ya no a las 6, sino a las 5, para que también Jessy pueda ir. No sé si También, puedan sí. todos. Sí, no hay problema. Eso haríamos ya, pero cuadraríamos para la próxima semana, tratar de aprovechar ese tiempo, ya. Yo les voy a ir comentando, dejemos esto, ya si es que están de acuerdo, voy a cuadrar primero, obviamente, el tema de horarios y les avisaría, ¿ok? Entendido, chef. Ya. Que quede y Si paso el quisiera, ciclo, sí. dale, verán, quisiera explicarles las elaboraciones que tenemos de la segunda clase de Estados Unidos y ya con eso empezaríamos básicamente con toda la información de México a la siguiente hora y iríamos trabajando ya en la propuesta de los tacos y en la propuesta considerando estas regiones que justo ahora voy a empezar a revisar ya esta segunda hora para que ustedes ya tengan una idea, una noción también de cómo vamos a trabajar. Ahora, para la segunda clase de Estados Unidos vamos a considerar, recuerden, a el sudeste de Estados Unidos y tenemos la siguiente requisición para el Golfo de México. Son los 2 menús que vamos a desarrollar el día de la clase práctica que tenemos posterior a la semana del feriado, ¿ya? ¿Qué vamos a trabajar entonces? Recuerden que toda la parte del sureste de Estados Unidos, nosotros, si bien podríamos considerar, ya, o consideramos la técnica de la barbacoa como primordial o principal dentro o la barbacoa también es parte de los procesos o de las características gastronómicas que tenemos en la zona de California, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a elaborar una barbacoa que acá se elabora con cortes vacunos o de cerdo que son madurados, ¿ya? Quizás una de las diferencias significativas que tenemos es que justamente los cortes se trabajan o se maduran con mayor cuidado
en toda la zona de California, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una barbacoa utilizando un corte vacuno o de cerdo que sea obviamente bastante carnudo, que tenga mucha carne y vamos a colocar esto o a cocinar sobre una parrilla, un grill o una plancha, si es posible que podamos utilizar carbón, mucho mejor, ¿ya? Para esta barbacoa vamos a hacer por un lado la salsa barbecue, ¿sí? La salsa barbecue que tiene un poco de humo líquido, vamos a tratar de utilizar muy poquito, salsa inglesa, salsa de tomate o el famoso ketchup, pasta de tomate también, ¿ya? Y todos estos productos que tenemos aquí vamos a llevar a cocción, ¿sí? Vamos a llevar a cocción para que se vayan incorporando los sabores y tenga la base de mi barbecue. Posterior a eso, voy a tener cebolla, que yo les recomiendo que a esta cebolla la caramelicen muy bien. Vamos a hacer esto aparte en una sartén, a caramelizar bien la cebolla para luego agregarle a mi salsa barbecue. Si podría utilizar, por ejemplo, echalots o puedo utilizar cortes de la cebolla grande, sería mucho mejor. Una vez que ya haya formado esta salsa, ya cuando estén incorporados todos estos elementos líquidos, podríamos decir, vamos a agregar azúcar morena, un poquito de vinagre blanco para ahí trabajar con la acidez. Saborizamos con sal, pimienta, pimentón y mostaza, ¿ya? Al final, cuando tenga lista ya esta salsa, voy a agregar las cebollas y darle tal vez un hervor. ¿Para qué? Para que se vaya también incorporando el sabor de las cebollas a la salsa que tengo barbecue, ¿no es cierto? Y la textura que va a tener esta va a depender del producto siempre al que yo voy a sazonar o el producto que voy a servir con esta salsa. Como vamos a trabajar una barbacoa, la idea de esta salsa no es solamente que se sirva aparte, sino que también sea parte de la condimentación de nuestro corte, ¿ya? Creo que hacer esta salsa es bastante básico. Si hemos colocado un poquito de humo líquido, quizás es para ayudarle en el tiempo que tenemos a que agarre un sabor un poco más ahumado, ¿sí? La cantidad de azúcar o de salsa de tomate, que son los elementos dulces que tenemos en esta receta, van a depender obviamente del grado de dulzor que yo quiero obtener en esta barbecue, ¿sí? Si quiero que sea más dulce o quiero que sea más salada o quiero que sea incluso más picante, iré trabajando con los ingredientes según mi gusto, ya mi requerimiento. Lo que sí, obviamente, el principio de sabor que tiene esta salsa es la parte ahumada, ¿no es cierto?, que vamos a lograr. Ahora, esta barbacoa o este pedazo de carne, antes de que lo cubran con la salsa barbecue, y en medida de lo posible, yo les pido a los chicos que me ayuden ya adobándola con anticipación, utilizando ajo, cebolla, un poco de aceite de oliva, orégano, sal, colocamos para el adobo de la carne. Con que trabajemos un día para otro es suficiente, ¿sí? En la condimentación. Y obviamente cuando ya está el corte bastante sazonado, colocaremos la salsa barbecue, una parte, y acentuaremos el sabor, si es que es necesario, con algo de salsa picante tabasco y podemos utilizar también un poquito de comino, aunque no es parte esencial del sabor que tenemos en esta salsa, pero la ponemos para aportar. Ahora, esta barbacoa simplemente voy a servir con choclitos amarillos cocidos, que también los puedo caramelizar utilizando un poco de azúcar blanca en una sartén con aceite o mantequilla, ¿sí? El corte que nosotros queramos hacer para el choclo, en realidad no hay problema. O sea, ustedes pueden Se cortar está cortando, chef, no se entiende. ahí. Ustedes pueden, si es que desean, pueden cortar el choclo. No se escucha. No se escucha, chef. Se fue la señal nuevamente, chef, no se escucha. Ya, denme un segundo, es que se cambia la red.
Ahí, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ya. Sí, chef. Perfecto. Entonces les decía que una vez que está condimentado mi corte, yo puedo al siguiente día, ya posterior a esta condimentación, colocar la salsa barbecue con un poco más de salsa picante, eso ya depende de gusto de ustedes, y la llevo a la parrilla. ¿Ya? Incluso si es que, y como recomendación general, ¿no? Estos cortes tienen que ser cortes grandes, que es mucho mejor si son cortes grandes, porque al tener yo cortes grandes puedo mantener la humedad durante la cocción en el género, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea el corte, siempre voy a pretender yo tener mayor cantidad de humedad en el interior. Esto vamos a servirlo como nuestro plato de entrada, ya como digo, acompañado de los choclitos. Los choclitos pueden cocinarlos enteros, pueden desgranarlos, pueden ver algún corte chévere para la mazorca y podemos pasarle por un poco de mantequilla o aceite junto con azúcar para también darles un poquito más de caramelización. ¿Ya? O también puede ser la opción, y de hecho se consume así, la barbacoa junto con choclos de papas cocidas solamente. ¿Ya? Entonces, sí, me interesaría que ustedes busquen alguna alternativa chévere para poder trabajar en el choclo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? sí, profe. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente receta del sureste. Tenemos un chili con carne. Recuerden que les había dicho que, bueno, no les he dicho todavía, pero no, sí les dije, pues ya tuvimos la clase teórica de Estados Unidos, que el chili con carne quizás es uno de los platos más representativos de la cocina Tex-Mex, ¿sí? Y más adelante, realmente aquí no les puse elaboraciones como burritos o quizás tacos, porque que son clásicos de la cocina Tex-Mex también, porque obviamente estos los vamos a hacer en México. Ya, entonces no quisiera que confundamos los sabores ni tampoco las recetas como tal. Es por eso que he elegido colocar aquí el chili con carne. El chili con carne es un plato bastante común de la cocina Tex-Mex que se compone de un guiso de carne, ¿sí? Que está acompañado por tortilla de maíz, no, tortilla de trigo, está acompañado por un guacamole, crema agria, arroz, ¿sí? Y por ahí algunos elementos como cebolla, culantro, que van a ser parte de la condimentación y el sabor final que tiene. Entonces, ¿cómo trabajamos este chili con carne? Vamos a tener frijoles por un lado y vamos a tener carne picada de res o carne molida por otro lado. Vamos a trabajar dos guisos aquí con los mismos ingredientes de sabor, que es el ají, la cebolla, tengo tomate, tomate en lata. Voy a hacer dos guisos diferentes. Por un lado cocino el frijol y por otro lado cocino mi carne picada. La idea es que tanto la carne como el frijol tengan sabores bastante intensos, incluso picantes, ¿ya? Eh, utilizamos aquí bastante cebollín también, utilizamos bastante orégano como parte de los principios aromáticos de estas preparaciones, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar el ají, la cebolla y el tomate, ¿no es cierto? Como la base, el sofrito, y desde ahí pasto para poder confeccionar un guiso tanto para el frijol y un guiso tanto para la carne de res. Puedo utilizar incluso un poco de líquido de cocción del frijol, o si es que tengo, por ejemplo, el frijol de lata, también utilizo el líquido que se encuentra dentro de las latas de frijol, ¿ya? Entonces, creo que por aquí no hay por dónde perderse, ¿no es cierto? Utilizo tomate, cebolla, ají para poder confeccionar dos guisos, por un lado uno de frijol y por otro lado uno de carne. Voy a trabajar mi guacamole con limón, algo de perejil. Tengo queso taco. El queso taco es un queso madurado bastante, con bastante acidez y que funde con facilidad porque es un queso con bastante materia grasa. Y tengo algo de crema de leche. La crema de leche, a mí me gusta pedirles a los chicos que me compren la de los pinos. No sé si han visto la crema de leche de los pinos, que viene así como en un plastiquito. Para mí es la mejor para hacer crema agria. Si es que voy a hacer crema agria desde cero, utilizo crema de leche. Yo recomiendo que sea una porción de ácido cítrico y también jugo de limón para no perder
lo natural de la crema agria, ¿ya? Pero si es que quieren empezar desde cero, yo les recomiendo que sea crema de leche, que utilicen un poco de ácido cítrico y también jugo de limón. ¿Por qué el ácido cítrico? Porque en cambio el ácido cítrico me va a ayudar a estabilizar y a lograr que no se corte la crema agria, ¿ya? Que también la idea de la crema es ayudarme a bajar lo picante de la elaboración, ¿ya? Si es que voy a optar por el sabor súper picante en la receta, ¿ya? Aparte de eso tengo arroz. El arroz normalmente se cocina solo. Puedo colocarle un poco de cebollín de pronto al arroz y sirvo en un mismo plato, en un mismo bowl, se sirve el arroz, se sirve el poroto, ¿no es cierto? El frijol cocido, en guiso se sirve la carne en guiso, el guacamole, ¿sí? El quesito por arriba que también puedo fundirle si es que me gusta, y finalmente las tortillas de trigo. Fritas pueden ser o pueden ser solo calientes. La intención de este plato es que con la tortilla tú puedas ir probando todos los elementos y que el arroz también sirva de guarnición ya para estas dos preparaciones que voy a tener, que son los guisos de frijol y de carne. ¿Ya? ¿Dudas con esta receta? Con estas dos recetas. ¿No? Chef. Ya, ok. Bien, estas recetas realmente están bastante sencillas para esta bueno, esta tercera región de Estados Unidos. Vamos con las del Golfo de México, que acá recuerden que la intención era trabajar con estas dos tendencias. Por un lado, la cocina sureña, ¿no es cierto? Y por otro lado, la cocina cajún. Sí, dentro de la cocina sureña ya estamos elaborando una barbacoa en la región anterior, por lo tanto, vamos a elaborar aquí un pollo al estilo KFC y vamos a elaborar también platos de la cocina cajún. Sí, entonces, empezamos con el primero. Recuerden que habíamos hablado de esta gastronomía criolla, de esta gastronomía cajún, que es una mezcla, ¿no es cierto?, de esa cocina criolla de los aborígenes americanos, junto con esa influencia española, pero también con la influencia de la cocina negra, ¿sí? Todas estos estilos de cocina conjugaron para poder dar nacimiento a la cocina cajú. Esta cocina que se fundamentaba en la Santísima Trinidad, que era la cebolla, el pimiento y el apio, que eran parte de la base de sabor, junto con especería dulce y picante, el uso de la páprica. Además de eso, decíamos que la cocina cajún se fundamentaba en el uso de recipientes como calderos o como sartenes bastante gruesos, ya que permitían que los alimentos se guisen y se cocinen de la mejor manera, ¿ya? Entonces, al encontrarnos en el Golfo de México, ¿no es cierto?, y tener el uso de productos de mar y también de la tierra, es que se elabora o nace el famoso jambalaya. El jambalaya es como un arroz compuesto, ¿sí? Pero que tiene esta característica de sabor de la cocina cajú. ¿Cuál es el perfil que yo quiero obtener al final en este arroz? Voy a tener un sabor dulce por la especería dulce, picante por el uso de tabasco o ají, y finalmente voy a tener obviamente el sabor de los productos cárnicos que van a favorecer el resultado final de mi arroz. Ya, ahora, recomendación, ¿cómo voy a cocinar este arroz? Es un arroz que resulta ser bastante húmedo al final, entonces yo recomiendo que la cocción se realice en una sartén amplia para que ustedes puedan permitir que se cocine de forma pareja el arroz mientras voy incorporando los elementos aromatizantes. Si yo cocino por un lado el arroz y luego mezclo, lo más probable es que el arroz no absorba el sabor de los elementos ¿no es cierto?, que están saborizando el producto. Ya, en algunas ocasiones, algunos arroces tipo así compuestos, nosotros hacemos con el arroz ya cocido y que luego se incorpora, ¿no es cierto?, junto con esta guarnición, podríamos decir. Pero en el caso del jambalaya no se realiza de esta manera. Vamos a intentar cocinar el arroz desde el principio y que poco a poco los sabores se vayan incorporando como vaya avanzando la cocción, ¿ya?
¿Qué géneros cárnicos tengo? Tengo salchicha picante, pechuga de pollo, tengo camarón, ya. Estos productos van a ser los cárnicos que le den sabor a mi preparación. Por otro lado, recuerden, tengo apio, tengo pimiento verde y tengo cebolla, que este va a servir como la Santa Trinidad o la base de sabor con la que voy a iniciar la cocción de mi arroz. Aparte de eso, tengo algo de pimiento rojo, tengo cebolla, tengo cebollín, que esto va a ser, y ajo, que va a ser parte de igual de la base de sabor que tengo en mi arroz. ¿Qué vamos a hacer? A utilizar un arroz de grano largo, un arroz común, podemos lavar o podemos no lavar, depende del tipo de arroz. Si son arroces precocidos o parborizados, no es necesario que lavemos. Si es un arroz que no está cocido, que está crudo, entonces podemos lavar y empezar la cocción. Como inicio, voy a picar todos los vegetales, ¿no es cierto?, que tengo de la Santa Trinidad y los vegetales adicionales que tengo. En esto voy a ir también sellando mis géneros cárnicos y asimismo recomiendo que los retiren para que no tengan sobrecocción. Una vez que he obtenido todos los sabores, los ápidos de mis géneros cárnicos, ¿no es cierto? Y cociné ahí también o sudé todos mis elementos vegetales, pongo el arroz y voy a dejar nacarar, como cuando hacíamos risotto. ¿Se acuerdan esta técnica donde dejaba tostar ligeramente el arroz? Cuando lo tengan nacarado ya, voy a empezar a agregar poco a poco el fondo. Sí, podemos utilizar fondo, podemos utilizar agua también, no hay problema, porque en realidad sí tengo un sabor súper fuerte. Como vayamos avanzando la cocción, entonces vamos a ir colocando los elementos de condimentación. Tengo perejil, tengo pimienta cayena, tengo la especería dulce, por aquí tengo, estaban las semillas de pimiento, el sazonador cajún, ¿ya? Cuando hacemos referencia al sazonador cajún, estamos haciendo referencia a todas estas especerías dulces, pimienta dulce, canela, clavo, ¿sí? Que se mezclan y que tienen también un sabor bastante picante por el uso de la cayena. Entonces, la idea es que al final, cuando ya haya avanzado la cocción, ustedes condimenten bien este arroz, que tenga bastante presencia de las hierbas, perdón, de las especerías dulces, que tenga presencia de la pimienta cayena, que tenga presencia también tenemos por aquí aceite de oliva. Al final de la cocción vamos a colocarle un poquito de aceite de oliva. Si quiero más picante, voy a colocar semillas de pimentón, sí, ají en flakes, ¿cómo es? En pepitas, ya, si es que quiero darle un sabor más fuerte. Y asimismo condimento con un poco de salsa inglesa al final para terminar la cocción de mi arroz. Entonces la idea es que vaya trabajando yo. Puedo recomendarles también que inicien la cocción con la especería dulce, también es una opción si les gusta sentir ese sabor, o quieren sentir ese sabor fuerte de la especería dulce, que me encantaría que lo hicieran, ya, o sea, que intensifiquen el sabor de la especería dulce, intensifiquen el sabor de la pimienta también, de cayena y la pimienta negra, y que vayamos teniendo un arroz que tenga justamente esa mezcla, ¿no? Ese juego de sabores. Por un lado sea dulce, por un lado sea picante, por un lado tenga presencia de los géneros cárnicos, ya esté bastante bien condimentado, tenga su toquecito de aceite de oliva al final que le dé ese sabor agradable, ya. Y nada, hacerlo en un recipiente siempre tipo sartén que sea bastante grueso. Podemos utilizar los sartenes que pidieron la última vez, los sartenes grandes que son gruesos. Podemos iniciar la cocción de forma lenta, a baja temperatura, para que se vaya cocinando de forma pareja el arroz. ¿Ya? Dudas, por favor, con esta receta. Espero me hayan oído todo. Profe, aquí dice que algunos ingredientes tenemos que llevar los estudiantes. ¿Cuáles son los que No, tenemos no, que no. llevar? Voy a borrar. ¿Dónde está? El fondo, pero en realidad ya voy a tener fondo, entonces ya les voy a dar fondo. Yo ya empiezo a trabajar fondos con los chicos Tercero. de segundo, perdón, de primero, entonces ya vamos a tener fondos para las próximas semanas. Tal vez esta semana que pasó no tuvimos, porque los chicos todavía no han empezado clases, pero la primera clase que yo tengo con ellos práctica ya tenemos fondos, así que ya vamos a tener para que puedan utilizar. Ya. Ok.
Sí les dije el uso del orégano y el perejil, ¿no es cierto? También podríamos utilizar un poquito de hierbas de estas tipo mediterranean, ¿ya? Para el sabor final, pero con cuidado, ¿ya? O sea, por ejemplo, podemos utilizar, aparte del orégano, algo de albahaca seca, podríamos utilizar tomillo, podríamos utilizar algo de romero, pero en cantidades muy chiquititas, ¿ya? Porque lo que yo quiero es que aquí el sabor principal tengan la especería dulce, tenga el picante y tengan los géneros, obviamente, cárnicos que le van a aportar. ¿Ya? ¿Sigo? Ya. Berito, en Diga. conclusión, ¿cuántos platos vamos a sacar? A ver, hasta ahorita tenemos los dos del sudeste de Estados Unidos. Sudoeste, perdón, suroeste de Estados Unidos. Y ahorita vamos con el jambalaya, que serían tres platos. Ahora, como acompañante o como guarnición de mi jambalaya, voy a hacer una ensalada de col cajún, ¿ya? Que esta ensalada de col voy a utilizarla para combinar o para guarnecer mi jambalaya, ¿ya? Entonces aquí voy a utilizar col morada, zanahoria, que voy a cortar muy finamente. Un chiffonade de la col morada, la zanahoria incluso la puedo rayar o puedo hacer un corte muy fino, una juliana fina. El pepino voy a tratar de trabajarle con cáscara para que nos pueda aportar color y mayor crocancia también. Voy a trabajar una salsa en base a la mostaza Dijon, al jugo de limón, a la miel de abeja, al vinagre de manzana, para poder agregarle a esta ensalada o esta mezcla de col, zanahoria y pepino. Al final he puesto un poquito de jalapeño fresco para que le puedan colocar, pero ahí también dejo a consideración, porque ojo que esta ensalada va a acompañar el jambalaya. Ya de por sí el jambalaya tiene un sabor bastante intenso, fuerte, ¿no es cierto? Entonces, el tema del uso del jalapeño ya es a criterio de ustedes. A mí me gustaría que lo coman súper picante, porque esta comida se caracteriza por ser picante, ¿ya? La comida cajún tiene ese toque picante y dulce también a la vez, especiado, pero siempre tiene que haber la presencia de picante. Paul, deja de moverte. Ya. ¿Dudas con esta ensaladita? Lo más sencilla. Ya, la idea es que los cortes sean lo más bonito posibles para que lo más bonitos posibles como para que puedan ustedes darle, ya, puedan darle como un color bastante agradable a la preparación, ya por el uso de la col, la zanahoria, ya tienen que verse colores vivos, bonitos sobre el plato, ya. Vamos entonces con esto, 3 platos al final. Está, por un lado está el chili con carne, por otro lado está la barbacoa, tengo mi jambalaya y el último plato que voy a desarrollar es el pollo KFC o el pollo Kentucky, este estilo sureño que queremos utilizar en el pollo. Ahora, este pollo de aquí, la opción que yo les doy ahora era trabajar solamente con pechugas de pollo para que ustedes puedan tener un producto con mayor técnica. Ahora, habíamos hablado de que la característica de este estilo Kentucky para el pollo era una mezcla de al menos unas 3 especies, ¿ya? Que se resumen un poco en las que tenemos aquí, ya que le dan como que el toque así que necesitamos a nuestro pollo. ¿Qué vamos a utilizar? Y aquí me falta, no, si está cebolla en polvo. Voy a utilizar para el sazonamiento del pollo un poco de harina de trigo y maicena que voy a mezclar. Esa va a ser la base para el empanizado de mi pollo. A esa harina y a ese trigo, perdón, a esa harina de trigo y a esa maicena, vamos a colocarle el ajo en polvo, la pimienta, la cebolla en polvo, pimentón, orégano, puedo utilizar culantro seco para también incorporar, y todos estos productos que tengo aquí, especería, no, ojo, la especería que está aquí, voy a mezclar junto con la harina y la maicena.
Sal me falta aquí, por ahí. Sí, vamos a rectificar el sabor de esta base porque la idea es que sea un rebozado, ¿ya? Y que obviamente tenga todo ese sabor. Las pechugas que tengo voy a cortarlas y voy a pasarlas por un poco de, bueno, les coloco sal, pimienta y les voy a pasar por un poco de cerveza. La cerveza me va a ayudar como pegamento, ¿no es cierto?, para colocar sobre el rebozado, ¿ya? No es necesario que vayan a ahogarles a los pobres pechugas en la cerveza, ¿no? La idea de utilizar un poco de cerveza es para poder crear ese efecto también cuando hacemos la fritura de aireado, ya porque tenemos gas dentro de la cerveza, entonces al estar en contacto con el pollo y cubrirse por el empanizado, entonces vamos a lograr que se pegue bien ese empanizado y que en la fritura podamos tener algo más de aire, ya. No les ofrezco un original y un crispy, pero sí les ofrezco un sabor bastante similar al estilo del KFC, o sea, al pollo Kentucky, a ese pollo que, bueno, nosotros hemos probado solo el de KFC, pero quizás por ahí el sabor americano está presente utilizando estas especerías. Voy a Pero freír. ahorita sí nos llegará pollo y no será paloma esta vez. Llegas gallinazo, pro. Malo, no, no, ya, que imagínate. O si no nos sabe, llegas en pluma, así, ese rato Ya, coge y pelado. qué malo, no, no, ya. Luego vamos a acompañar o para la guarnición de este pollo KFC o estilo sureño, vamos a realizar una coleslaw, otra ensaladita, que también tiene col, tiene zanahoria, tiene cebollín. Siempre, por favor, en el caso de la col y la zanahoria, que sean cortes los más finos posible, un chifonado así, pero súper fino. ¿Por qué? Porque yo necesito que estos como que absorban bien el sabor de los elementos del aderezo que va a tener, ¿ya? ¿Qué tiene este aderezo? Tiene mayonesa, tiene vinagre, un poquito de yogur griego para darle más acidez o en su defecto podríamos utilizar mayor cantidad de jugo de limón, sal, pimienta, azúcar o miel de abeja, ¿ya? Yo les voy a cambiar por miel de abeja y no por azúcar, pero que sea una miel de abeja pura, porque si tengo mieles de abeja que tienen ese sabor así como a eucalipto, no nos queda bien la salsa, ¿ya? Entonces, la mezcla del vinagre con la miel de abeja o el azúcar es el que justamente le da este sabor súper atractivo al coleslaw, que es la ensaladita que siempre me sirven con este pollo. Entonces, los cortes, por favor, súper delgados. En el caso del cebollín, que igual sea un corte pequeño para el cebollín. Y la salsa la voy a hacer con la mayonesa, vinagre blanco, yogur griego, sal, pimienta, mostaza y azúcar o miel de abeja. Les voy a poner miel de abeja para que puedan tener ese gusto de la miel dentro de la salsa, ¿ya? Y con eso tendríamos los 4 platos. Obviamente las guarniciones quizás nos lleven un poquito más de tiempo, entonces yo espero que ya para esta clase ustedes ya estén así hecho un cuchillo. Ya, si imagínense, sacaron 6 platos la última, no se diga acá 4 platos de ley los van a poder sacar al tiempo. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe. Sí, chef. Ya. Díganme, pero porque no ven que como estamos con esto de la conexión así medio lenteja, entonces, por eso. Perfecto. Estamos entonces con las recetas. Asimismo, yo lo que voy a hacer, chicos, es subirles la requisición. Voy a ir actualizando el documento que tienen de requisición ahí para que ustedes vayan elaborando, recuerden sus fichas técnicas. Si bien no es necesario, como dije la última vez, no es necesario que Se perdió el audio. Chef, se está costando. Y puedes repetir, chef, esa parte. No, no se le escucha. No se escucha. Se suspende todo. Verito, no se escucha nada. No se escucha, chef. Pero ya sí te escucha vos, Paul. Hola. Hola, Angelito, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
Ahí como me ves, chicote, bien puesto, delicioso. Ya Oye, no sabes. te veo, pero sí fuera bueno verte un rato. O sea, si quieres te mando, ya sabes, packs y todo eso. No, yo no le hago eso, amigo. O sea, me refiero a, es que ahora venden unas cajitas, se llaman packs, ¿ya? Por eso yo también estoy tratando de Depende de tus propias adelgazar, mijo. cajitas. Chef, no se le escucha nada. Hola, hola, hola. Hola, Ahí hola. sí, Y sí, Hola. Ahí sí. Sí, chef, ahí sí. Ya, sí, sí. chef. ya bien. Entonces, eso muchachos con las elaboraciones. ¿Dudas? Ah, les estaba diciendo que no es necesario que ustedes elaboren la ficha para el día de la clase, pero es necesario que hagan su hoja de ruta. ¿Por qué no les hago hacer la ficha antes? Porque quizás en el proceso ustedes identifiquen el paso a paso que no está dentro de la ficha. O sea, quizás ustedes revisan, hacen su ficha y en el proceso cambian algo. Entonces, para evitar el cambiar algo, ya nos vamos. Para evitar cambiar algo, entonces más bien trabajamos luego en la ficha, ya después de, de que ustedes hagan las elaboraciones. Pero lo que sí necesitan hacer es su hoja de ruta. La última clase, si bien tuvieron sus cuadernitos, sus apuntes y todo, yo sería de la idea de que estructuren mejor su hoja de ruta, todos los pasos que deben tener o hacer, y con eso es suficiente. Trabajan muy organizados y ya y posterior a eso, entonces pueden hacer su ficha ya con seguridad, ya después de haber elaborado sus preparaciones. ¿Ok? Sí, chef, es mejor. Ya. Gracias. Verán, voy a moverme, me voy a ir a otra aula porque igual aquí van a utilizar. Voy a ir a buscar. No les voy a cortar, solo voy a detener el video hasta a moverme a otro lado, ¿ya? Porque ahorita tienen clases aquí donde estoy en la pérgola. Me voy a mover a otro Ahorita, chef. lado y hasta eso, si necesitan levantarse, ir, hacer algo, lo pueden hacer. Tenemos 5 minutitos hasta que yo me mueva. Ya, chef, ¿Ya? muchas gracias. Ya. Ujú. Oigan, compas, antes de que se desconecten, ¿cómo vamos a No, hacer, no, oigan, nadie se esto del proyecto? desconecta, nadie se Perdón, desconecta. antes de que se vayan, ¿cómo Nadie. vamos a hacer esto del adelanto de prácticas de los 12 puntos que teníamos que hacer? Yo pienso que sería de dividirnos. Entonces, está de escribir, yo recién, ahorita me agregaste tú mismo al grupo, entonces, para ver cómo nos dividimos. Porque si no va a estar muy largo si es que se pone que solo haga uno, o que solo hagan dos, o solo hagan tres, porque sí está O sea, de hecho, bastante verán, punto. como el curso de nosotros es de 11 y yo vi que son 12 o 13 puntos, creo que sí nos tocaría como que un punto cada uno. Y como Claro, son o sea, medio así se hace más aislados, fácil. ajá. Sí, podría hacerse un sorteo. Ya voy a ver si es que se escribe ese grupo para ver cómo mismo hacen. Sí, sí, porque Y igual verán mandar que una foto. ya estamos cerca de la fecha, que de hecho es el miércoles de la siguiente semana. Oigan, Claro, agréguenme al grupo del José por... Yo ya te también agregué. está faltando ¿A el quién? Arturo también está faltando. Ah, ya A te mí, agrego, Arturo. El Artur. Arturo Bernal. Ya, Ángel, gracias. Sí, ojalá después con Jesse para conversar o ya, ay, ¿cómo sé? Yo pienso que sí nos dividimos todo y por suerte sí somos, o sea, casi justos para los puntos que nos toca, entonces tendríamos que hacer así. Claro, Sí, como yo les Dieguito, decía, mejor Dieguito, crear en divídele Drive. nomás. Divídele Claro, nomás, por mí no hay problema, divídele nomás porque ahorita nosotros estamos con estamos problemas en de otro lado. internet. Ajá. Y si nos puedes ayudar de esa manera, Dieguito, mil gracias. Claro, yo creo que desde mañana por la tarde ya vamos a estar al tanto de nuevo con las clases. Ahorita estamos con entregar de otros documentos, Dieguito. Por eso decía, a ver si es que se crea un grupo, mentira, o, un documento en Drive para que ahí se cargue todo. Entonces ahí va seleccionando qué persona va, qué tema va haciendo. Así las manos de... No. Sí.
¿No tienes uno? Miras cómo se me va a romper. Es que muy cool. Deberían dejar mostrar las
ambos prestándonos hasta ver el cargador. Es que pongo el cargador ahí y jalo el cargador, saco y se me rompe la patita. Mañana voy a tener que comprarme uno, pues. Chicos, regresamos. Ya, Berito. Sí, chef, aquí estamos. Me encanta, Berito, usted siempre con un nuevo fondo distinto. Y verás que no son los fondos del Zoom, son fondos reales. Muy pronto le veo en el techo de San Isidro, la verdad. Sí, te juro, así con la luna y las estrellas atrás. Es para no aburrirme, es para no aburrirme. Me encantan todos los escenarios que ella puede manejar en clase de 2 horas. En clase de 2 horas. Muy pronto le vamos a ver a ella también sentada allá afuera en el bakery con el fondo, así con el ocho de bakery atrás. La verdad, muchachos, es que en la noche me toca a mí un aula del EMAC para dar las clases. Y la verdad no me voy a ir solita ya. Y aparte de todo que tengo, aunque no lo crean, tengo mejor conexión aquí que allá. Entonces, no, ya me quedé. Ahorita el Johncito me prestó un escritorio para poder finalizar las clases con ustedes. Lo que me Pero- gusta es que ahora en Lemac les dieron ya el piso de arriba. Terribles ya. Sí, sí. Hay un piso, 2 pisos más arriba. Ya les vi ya, que ves, allí ellos ya tienen una mejor vista de la ciudad y todo. Claro. Ay, la Pero observación. para la langosta no hay. No, ya te debo ya. ¿Cuánto te vas a hacer de eso ya? Me gradúa y ya de sacar una maestría y no me de olvidar. Mejor que no te olvides. Bueno, les debo. Ya les debo. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia ya México. A más de todo, el material que hemos revisado, las fichas que ya ustedes no, México, vaya, Estados Unidos terminamos, ¿no es cierto? Las fichas de análisis. Ya. Ahora igual, bueno, voy a hacer un sorteo para que puedan trabajar las fichas de análisis técnico de las regiones de México. Pero ya quedamos desde ahora que para la elección del menú que tenemos para el juego de roles, vamos a considerar las 5 regiones de México y ustedes, en base a las crónicas del taco, van a elegir uno de los tacos que observen en los videos y que obviamente sean parte de las costumbres o la gastronomía de estas regiones que vamos a revisar. ¿Ya? En eso estamos claros, ¿no? Profe, perdón, se me cortó a mí la señal. Ya, Dijo que va a hacer un sorteo perdón. solamente el sorteo sí mismo cuando les cargue la tarea de las fichas de análisis técnico de México, ahí Ah, les voy ya, a poner igual que trabajen como la última vez, como les puse la ya, última vez, ¿ya? Para que ya, trabajen las fichas. Ok. ya, Bien, gracias. vamos a revisar entonces México de manera muy general. Em, les comparto en el Drive que tengo toda esta información, como les dije, que pueden utilizar para realizar las fichas de análisis técnico y también para poder enriquecer el trabajo que tenemos que hacer de elección de los platos para el juego de roles. Bien, vamos a analizar un poquito cuáles son los aportes de la cocina mexicana a todo el mundo, ¿ya? Considerando que, bueno, realmente México es uno de los países que tanto su gastronomía como su cultura son patrimonio cultural de la humanidad, ya por toda su tradición, por toda su ancestrabilidad, todo esto ha influido para que realmente sea considerado un país de mucha historia, de mucha cultura, ¿no es cierto? Y un poco lo que nos han compartido al mundo ha sido irnos adaptando, ¿no es cierto?, esas características quizás a los requerimientos que tenemos nosotros en cada parte del mundo. Ya, a ver, déjeme subir que me está molestando esta cosa aquí de su... Ahí, ya. No les veo a nadie. Escúchenme y cualquier pregunta, por favor, me la hacen, ¿ya? Es importante saber cómo México ha hecho aportaciones a diferentes culturas gastronómicas, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Yo considero también que si es que la gastronomía mexicana no hubiese compartido muchos de estos ingredientes, quizás habrán algunos platos que no tendrían esa base de sabor, ¿no es cierto?, que hoy en día tienen. Por ejemplo, todavía no hay realmente un estudio científico que demuestre que los primeros cultivos de ají se realizaron, dicen, ¿no? Algunos historiadores que los primeros cultivos de ají se realizaron o se han encontrado
vestigios de esto en la parte de Manabí. Manabí y Esmeraldas y toda esa zona, dice supuestamente algunos historiadores, que aquí donde se originó el famoso uchu o el famoso ají. Los primeros tipos de ají o las primeras plantaciones de ají que se encontraron supuestamente se dieron en esta zona. No podríamos a ciencia cierta decir también, o quizás pudo haber sido al mismo tiempo, que en ciudades o en poblaciones como al norte, ¿no es cierto?, en México y en también poblaciones acá en el Perú, se pudo haber utilizado este producto, ¿no es cierto?, desde el inicio como parte de su cultura gastronómica. Sin embargo, nosotros justamente tenemos a estas dos culturas, tanto la peruana como la mexicana, con la aportación de los sabores picantes a la mayoría de los platos, ¿no es cierto? Eso es inconfundible, o sea, no podemos negar que esto es así, ¿ya? Entonces, quizás uno de los principales aportes que México ha dado al mundo ha sido, en primera instancia, el ají. Luego de eso, podemos revisar otros productos, ¿ya? Como por ejemplo la vainilla, el chocolate, el maíz, que obviamente son productos endémicos de la zona de México y que se han compartido con el mundo. Así como México fue colonizado por los españoles y ellos trajeron ingredientes nuevos a la cocina mexicana, también hay productos que México, ¿no es cierto?, proporcionó al viejo mundo, ingredientes que dieron variedad a muchas creaciones en la nueva cocina. Por ejemplo, el aporte del chocolate a la gastronomía europea fue bastante significativo, ¿ya? ¿Qué sería, por ejemplo, de la cocina italiana sin el tomate, que es un producto que México aportó al mundo, ¿ya? Eh, y otros productos que también podemos reconocer, ¿no? Que han sido parte de esta influencia mexicana a todo el mundo. Ya, ¿cuáles entonces son básicamente los ingredientes que México ha aportado a todo el mundo? Podemos mencionar ya algunos alimentos como el aguacate, el ajonjolí, el achote, el maní, el cacao, el camote, el coco, el famoso chayote, chiclayote, el chile, el elote o maíz, el frejol, la guayaba, la jícama, que una fruta que crece bajo la tierra. Nosotros aquí también la tenemos disponible. Nopales, papas, papayas, el tomate que ya mencioné, la vainilla, el zapote, la yuca, la tuna, que es la flor del nopal, ¿no es cierto? Todos estos han sido productos que México ha aportado al mundo y que quizás han dado un punto de partida también como para poder empezar a realizar otras gastronomías a lo largo del mundo. De hecho, los mexicanos o la cocina mexicana ha influenciado notablemente la cocina de Centroamérica, ¿sí? De hecho, se manejan las mismas técnicas de cocción, se manejan las mismas propuestas, ¿no es cierto?, en cuanto a uso del maíz, por ejemplo, en cuanto al uso del ají. Y uno de los animales que México ha apostado al mundo fue el guajolote o el famoso pavo, ¿ya? Incluso ahora que ustedes hicieron la lectura, esta cortita, ¿no es cierto? Que bueno, el Paul por ahí, de ñoño, esta vez revisó todita la información del internet y pues poco puso recetas y todo del Día de Acción de Gracias, ¿no es cierto, Paul? Ya no está el Paul. Paul, se fue. Aquí estoy yo. Digo que has revisado todo el internet, ¿no es cierto? Para hacer el Ahorita trabajo estaba del buscando Pau. para mentirle algo, pero ya me está molestando mucho. Está muy intenso. Que estoy tóxica hoy día también. Todos los días. Chao. Ok. Entonces, quizás este es uno de los productos que México ha apostado al mundo y que quizás regresó, ¿no es cierto? Transformado un poquito el pavo, ¿no es cierto? Y primero por la parte norte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Dando paso a este famoso Thanksgiving. Y hay muchas preparaciones tradicionales mexicanas que tienen este producto, incluso estas muy antiguas, que tienen al famoso pavo o guajolote dentro de sus preparaciones, ¿ya? Entonces es uno de los productos cárnicos que vamos a analizar que son parte de esta cultura tradicional. Ya, pero vamos a definir a estos
6 productos como los principales aportes que México ha dado al mundo: el tomate, el frijol, el cacao, el ají, el maíz y la vainilla. Sí, estos son productos netamente mexicanos que se han aportado al mundo y que obviamente han dado, ¿no es cierto?, un punto de partida para otras gastronomías también. Porque vemos que la gastronomía mexicana tiene mucha más historia, ¿no es cierto? Incluso a esta zona llegaron mucho antes del 1492, llegaron acá ya europeos a intentar colonizar. Entonces estamos hablando de quizás unos 50, 60 años antes de que hayan llegado a la zona sur de América, ¿no es cierto? Ya estábamos hablando de la llegada de europeos acá. Sí, primero fue a México, luego bajaron por Centroamérica y al final llegaron acá, ¿no es cierto?, ahí a tomar preso a Atahualpa y toda la cosa cuando llegaron estos españoles. De algunos de los elementos mexicanos más reconocidos en todo el mundo están las tortillas, los tamales, los tacos, las quesadillas, salsas varias en base a picantes, ¿no es cierto? Chiles o ajíes rellenos, el guacamole, enchiladas, tamarindos, que son unas frutitas a base o unos dulcecitos a base del tamarindo, flautas, tostadas, atoles y escamoles. La mayoría de estos con una base bastante interesante de maíz. Por ejemplo, tortillas, tamales, ¿no es cierto?, se hacen a partir de maíz. Hay una bebida bastante interesante aquí, que es el atole, que se hace también utilizando un tipo de maíz, ¿ya? Entonces, quizás nosotros sí conocemos a los mexicanos justamente por este aporte, ¿no es cierto?, de el maíz. Además de eso, podemos evidenciar o podemos ver algunos elementos, utensilios que han sido también proporcionados al mundo y que quizás, ¿no es cierto?, tienen los conocemos, ¿no es cierto?, porque son parte de la gastronomía o del uso, ¿no es cierto?, en la elaboración de los platos que tienen los mexicanos. Podemos mencionar, por ejemplo, el molcajete, ¿ya?, el metate, el palote para las tortillas, las ollas de barro, el comal. Son algunos de los utensilios que se usan, sobre todo, ¿no es cierto?, por mexicanos en otras partes del mundo. Ya, entonces, quizás este molcajete, como el que estamos viendo aquí, que es bastante común también en nuestra cultura, ¿no es cierto?, pudo haber sido traído también desde la parte norte hacia acá, la parte sur, ¿no?, hace muchísimos años. Entonces, pero sí reconocemos estos como importantes dentro de la cultura o las técnicas de cocción o los métodos de cocción que tenemos en la gastronomía de México. Ya, algunas técnicas culinarias. Antes de eso, por favor, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Sí estarán conectados No, profe. todos. Ahora les voy a hacer. Prendamos las cámaras para ver. Hola, Paul. Hola, Jessy. Hola, Jessy. Hola, Diego. Hola, Arturo. El Ángel no está. Sí, está ya aquí. Prenda la ¿Y cámara. tu prenda la cámara? cámara. Ah, ya. Pensé que estabas en el Rumisol todavía. Dígale que apague ¿Cómo mejor. sabe que estoy en el Rumisol? Porque te vi en una foto y yo también estaba en el Rumisol. Antes de la pandemia, obviamente. Ahora no he vuelto. Bueno, luego conversamos, Ángel, de la yoga, del yoga. Ok, ya pueden apagar sus cámaras. Bien, vamos a revisar algunas técnicas gastronómicas utilizadas en la cocina mexicana. Y si bien ya nombramos algunos utensilios dentro de las técnicas culinarias ancestrales que se utilizan, que hasta el día de hoy se mantienen. De hecho, ustedes han visto algunas de estas técnicas en la cocción de algunos tacos, ¿no? No sé si me pueden mencionar. ¿Ya hemos visto algunos programas de las crónicas o estamos todavía esperando el feriado para ver? Feriado, chef, feriado. Ya, bueno. Son realmente cortitas, ¿no? No tienen más de 35 minutos. Entonces, yo creo que si una vez que empezaron a ver, se pican. Así de sencillo, se van a picar. La cocción a las brasas o a la leña, famoso mezquite, ¿ya?
El utilizar hojas de algunas plantas para los tamales, como por ejemplo las hojas de maíz, las de plátano, la cocción en barbacoa, utilizando el penco también del magüey, se utilizan a manera de maderas ¿cómo es? En las que se hace como un hoyo dentro de la madera y se colocan dentro los alimentos para cocinar. Es similar, por ejemplo, no sé si ustedes han probado, en el oriente hay la cocción de ciertos productos en la caña guadúa y que hacen este huequito ahí y utilizan como un recipiente para cocinar y esto hace que se absorba muchísimo el sabor. ¿Ya? La cocción en las típicas ollas de barro, aunque no todas estas técnicas se usan alrededor del mundo, son bastante representativas de la cocina de México. Y yo me atrevería a decir quizás que la cocción a las brasas y la cocción a baja temperatura dentro de ollas de barro son de las más tradicionales ya que tenemos dentro de la cocina mexicana, súper importante. Ya, además de esto, una de las técnicas culinarias que se emplean también es la del confit, o sea, se utiliza mucho el cocinar dentro de grasa, dentro de estas ollas de barro o incluso de hierro forjado, así súper grandes, pesadas. Una cocción que se hace a baja temperatura por muchísimas horas, incluso toda la noche, ¿ya? Y que al final se obtienen productos de una característica, una suavidad bastante interesante, ¿no? Bien. Y entonces, introduciendo un poquito a las técnicas culinarias, a los productos, ¿no es cierto?, a los aportes que México ha dado al mundo, tenemos aquí nuestras regiones de estudio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, este momento, elegir, ¿no es cierto?, de todas estas regiones gastronómicas de México, según la observación de los videos, quizás qué tacos puedan irse adaptando, ¿no es cierto?, según la zona que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, la parte noreste, noroeste y noreste de México se encuentran ciudades principales como, por ejemplo, Baja California, y por ahí van a ver unos tacos, pero espectaculares, de la parte de Baja California y de Baja California del Sur, interesantes. Quizás estos son los que más influencia americana tienen, o estos productos son los que mayor influencia americana tienen en su elaboración. Luego vamos a analizar ciudades como Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, que quizás tengan una gastronomía un poco más fundamentada en la tradición, ¿sí? Más antigua, cocciones a la brasa, cocciones dentro de estas ollas de barro, una gastronomía bastante rústica, ¿sí? Que se presenta en esta zona del noroeste y noroeste, no, noroeste y el noreste de México. La parte de occidente y centro, ya, ay, se me va a apagar la, la compu, esperen para pedir el cargador, denme un segundo.
Ya volví, aquí estoy. Ya, no se me apagaba la compu. Bien, creo que está mejor aquí la conexión igual, ¿no? ¿Les parece? Ya nos está costando. No, ya Sí, no se che, corta. Ya no está está costando. Ya, mejor la yo creo que conexión. aquí me voy a quedar de por vida. Ya, listo. Entonces, la zona de occidente y centro igual tiene una gastronomía bastante arraigada a la parte tradicional, ¿ya? Quizás con algunas características, como el caso de Jalisco, que es una zona con una gastronomía bastante interesante, que ya vamos ahora a ver en las siguientes diapositivas, la parte del antiplano y el Golfo. Aquí encontramos al Estado de México, en México DF, ¿ya? Entonces, obviamente acá quizás vamos a tener una gastronomía que sí se sale un poco de lo común o de lo tradicional, porque tenemos ya la ciudad cosmopolita del Distrito Federal, en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, quizás otro tipo de gastronomía un poco más evolucionada. Pero también tenemos esa parte de esta gastronomía tradicional que tiene Morelos y Puebla, por ejemplo, que son bastante conocidas, y no se diga Veracruz, por el uso de sus moles. Ya la parte sur y sureste, en cambio, cambia completamente. Acá ya tengo mayor influencia de la parte incluso del Caribe. Entonces, acá tengo mucho más europeo que ha influenciado esta gastronomía, ¿ya? De hecho, aquí se encuentran algunas zonas interesantes, como Cancún, por ejemplo, donde vamos a tener igual una mezcla de gastronomías bastante emergente, ¿ya? Acá se utilizan muchísimo marisco, se utilizan muchos productos ya caribeños, podríamos decir frutas tropicales y demás, que dan paso a platos diferentes. Acá se encuentra, por ejemplo, el famoso taco de pescado, que está también en las crónicas y que vamos a ver desde de la zona de Yucatán y Quintana Roo. Ya, entonces un taco completamente diferente, tal vez un poco más light o más ligero, a diferencia de sus hermanos tacos del resto de las regiones. ¿Ya? Entonces, de esta primera región, que vamos a revisar algunas características de forma rápida, ya quiero ver cómo estamos con el tiempo. Ya estamos bien. Bien, toda la parte de Baja California, ¿no es cierto? Que les había dicho que Baja California Norte, Baja California Sur, ¿no es cierto? Toda la zona de Sonora, estamos justo en la frontera, ¿no es cierto? Todo esto de acá es cocina Tex-Mex. Todo esto de acá ya es cocina mexicana. Ya, toda esta gastronomía es conocida como la gastronomía de frontera, ¿ya? Quizás acá podemos reconocer que los climas y la topografía de esta zona de México, pues son desiertos abiertos, profundos cañones, ¿no es cierto? Muchas montañas. Acá podemos tener dentro de quizás los aborígenes las personas que empezaron a desarrollar esta gastronomía, era gente que tenía mucha relación con la parte de Estados Unidos, ¿ya? Por eso hay apaches, utes, chichamecas, que estas tribus que de alguna manera fueron forjando la gastronomía aquí, basados un poco en su lugar, ¿no? En la parte de los desiertos, cañones y demás. Eh, Debido a que la frontera apostaba muy poquito a los habitantes en términos de subsistencia, la gente lo que tenía que hacer era vivir de la tierra. Utilizaba muchísimo, por ejemplo, los insectos, animales de caza, el cactus o el famoso nopal en sus comidas. Las montañas siempre fueron más fáciles para la agricultura y los habitantes de estas montañas, obviamente, bueno, cultivaban productos como el maíz, la calabaza y el ají, ¿ya? O los chiles. Entonces, eso dio paso a que se mantenga o se maneje una gastronomía mucho más tradicional hasta hoy en día, basados en estos productos. Ya, uno de los productos representativos que podríamos nombrar aquí, el caso de las carnes asadas, utilizando justamente estas parrillas grandes, ya. Otro platillo bastante importante en la parte norte son, por ejemplo, los huevos de machaca, ya, las tortillas de harina, la barbacoa, que también un poco con la influencia de la parte norte de California, ¿no? Las carnes asadas que normalmente están o provienen de Sonora y que es bastante conocido. La discada, que es un alimento bastante popular en esta región, pero cada zona o cada ciudad tiene diferentes tipos de productos.
pero si seguimos manteniendo, como les decía, ¿no? Estas cocciones bastante prolongadas y bastante rústicas. En el caso de Durango y Chihuahua, tiene una importante tradición láctea, bastante producción de leche y productos lácteos, cabrito en Monterrey, por ejemplo, sumamente famosos en todo el país. Aquí podríamos mencionar uno de los tacos que era el taco de, a ver, como les dije el otro día, a ver, ya me olvidé, la birria, que se hacía a partir del cabrito, ¿ya? O sea, que es un taco que se hace a partir de este cabrito o chivo. Bien. Profe, esa era la pregunta que yo le hacía, que era similar al chivo y era el cabrito. No me acordaba el nombre. Ya, quizás el cabrito es como que el chivo, pero más tiernito. Ya, o sea, Sí, es a esa era la pregunta, a esa era la pregunta que iba a hacer. O sea, se hace solamente de los bebés. claro, el cabrito sí, o sea, son normalmente lechales, o sea, son que todavía no han dejado, digamos, se llaman así, ¿no? Cuando todavía no dejan, digamos, de cómo es de consumir leche materna en este caso de las cabras, ¿no? Entonces ahí es cuando se denominan cabritos, son todavía chiquitos, es igual que los lechoncitos aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Se separan de su madre y ya los manes pobrecitos al plato. Entonces, en este caso también cabritos, cuando son jovencitos, ya son bebés, y luego se convierten en cabras o chivos, ¿ya? Entonces, un poco la diferencia y obviamente la carne de chivo va a tener una terneza mayor, perdón, va a tener una dureza mayor, la carne necesita cocinarse muchísimo tiempo para poder estar tierna, no es carne que podríamos trabajar a término, por ejemplo, entonces son diferencias en dos tipos de como es rumiantes que se llaman. ¿Ya? La segunda región, entonces estamos ya más al centro, ¿no es cierto? Les muestro aquí y regreso a la diapositiva. Ya tenemos ciudades ya al centro, podríamos aquí mencionar a Morelos, tenemos a México, DF, Puebla, Veracruz, Oaxaca. No, creo que estamos un poquito más acá arriba. Sí, estamos bien. Tenemos algunas ciudades que conforman la segunda región. Ya, acá vamos a tener un clima diferente. Hay un valle, el famoso valle de Tehuacán. Está rodeado por tierras altas, lugares más calientes, ¿sí? En esta zona, a pesar de que estamos en el centro, en sierra. Los primeros habitantes de esta zona eran cazadores recolectores, normalmente trabajaban pequeños campos de maíz, y aquí se asentaba Teotihuacán, que era la ciudad más antigua, donde nacieron, que nació en las tierras altas de México, ya incluso antes de la época de Cristo, ya, y que fue el mayor centro de comercio de la civilización en el Nuevo Mundo antes de la llegada de Cortés en 1519, que cuando empezaron la colonización. Ya casi terminaron con la población nativa cuando llegaron, pero ellos llegaron a esta parte central. Ya. Acá también tenemos una cultura de los habitantes aztecas. ¿Qué es lo que tenían dentro de los productos y que todavía hoy en día se comercializan? Aguacates, cocos, piñas, tunas, tomates, chiles. Después de la llegada de los españoles se incorporaron algunos elementos, como el caso del cerdo, el pollo, las aceitunas, el arroz, la canela, algunos vegetales, productos como la caña de azúcar, que obviamente dieron un cambio significativo al mundo dulce ya en América. El trigo, garbanzos, melones, cebollas y demás. Ya entonces, un sinfín de productos que tenemos en esta región. La tercera región, y por eso está el mismo mapa, porque acá ya tengo a ver, voy a regresar. Un ratito. Ya, en la segunda región, en la parte centro, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Y en la zona del Altiplano y Golfo, que estamos viendo a revisar ahorita, el Estado de México, México DF, ¿ya?
Tlaxcala, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Ya, quizás el más importante en esta zona del Atlántico es Veracruz, por su aporte gastronómico. Ya, regreso. Ya. En esta región, la gastronomía es un poquito más compleja, sí, extensa, porque tiene un montón de platos. Yo les invito a que revisen la información de cada una de estas regiones, que está mucho más profundo, para elaborar sus fichas en el enlace del Drive, ya que está en el CID. Algunos de los ingredientes principales que mencionamos, igual del México prehispánico, el caso del maíz, el chile, el frijol, son y siguen siendo los ingredientes principales de los platillos de esta zona de México. ¿Ya? Hay algunos tipos de taco que van a ver ahí, sobre todo en Veracruz, ya bastantes tipos de tacos que podrían incorporar a la cocina, ya de ahora del juego de roles. La capital de esta región es Toluca. Su agricultura consta principalmente de productos como el maíz, frijol, árboles frutales, legumbres, diferentes tipos de ganado, aves. En el caso de ciertos platillos, pues tienen aromas bastante fuertes, sabores bastante fuertes, pero la mayoría de sus platos se basan principalmente en el maíz, el frijol, el puerco, entre otros, ¿ya? Y sobre todo el puerquito negro, ¿ya? No son puercos o no son cerdos blancos, sino mucho se cría cerdos negros, ya como el que estamos viendo aquí. Algunos de los platos más afamados o famosos son los chorizos verdes, el puerco, el res con chile. Se utilizan mucho productos como las espinacas, verdolagas, nabo, papas, zanahorias, algunos de los ingredientes de estos chorizos que se cocinan, ¿ya? Además de los moles de olla, barbacoas también, el pipián de pato, el caldo de médula de res, quesos y algunos platos adicionales que podemos revisar. ¿Ya? Algunos productos que se producen a través del pulque, los curados de pulque, que es esta bebida del penco, licores de frutas, la fruta cristalizada, los dulces de leche, tamarindos, quizás es una de las regiones de México que mayor cantidad de productos dulces tiene, ¿ya? Recuerden que todos estos tipos de dulces son muy tradicionales, sobre todo en fiestas como el caso del Día de Muertos, ¿ya? Panes dulces en diferentes formas, tamaños y sabores también. ¿Ya? He ido tratando de resumir los datos más importantes en base a la gastronomía. Y si le damos un poco más de profundidad o revisamos específicamente la parte del Distrito Federal, ya que este tipo de gastronomía podemos decir que si bien tiene comida típica de la región, ya también se ha dejado influenciar muchísimo por la gastronomía de otros países del mundo, quizás de todo México, la parte de el DF, ¿no es cierto? Es la que mayor sofisticación puede tener en cuanto a desarrollo gastronómico, ¿ya? Porque una de las características que tiene la cocina mexicana siempre es esta tradición o este uso, ¿no es cierto?, de productos bastante condimentados o productos bastante en cantidades grandes, productos que tienen alto contenido de calorías, ¿no es cierto?, técnicas que ofrecen alto valor calórico a los platos. Entonces, en el caso de México, sí vemos en DF, en la parte del Distrito Federal, vemos que existe, ¿no es cierto? Además, bueno, de toda la cocina de calle y todo que es interesante, pero existe muchísimo evolución en cuanto a la gastronomía por justamente la influencia de otras gastronomías del mundo, ¿ya? Productos como, por ejemplo, carnitas, platillos en donde se utilizan mucho los gusanos de maguey, diferentes guisados utilizando el nopal, el huitlacoche, ya el nopal es, recuerden, ¿no? Que es el penco, las hojas de penco, y en el caso del huitlacoche, que es un producto también bastante conocido, sobre todo en la parte central del DF, es este hongo que normalmente crece en el maíz. No sé si han visto.
No sé si tenía aquí una fotito de un huitlacoche, ya voy a ver. No. ¿Han visto? ¿Lo conocen? Ya se fueron. No se ve muy bien, Berito. Ahorita quité la diapo. Espérate para poner. Voy a poner. Ya una foto del famoso huitlacoche. Para que ustedes lo vean. Aquí está. Ya. Ya pudimos ver. Sí, ¿no es cierto? No, no se comparte todavía. Ya está, pero está lento el internet. Ya. Ahí, sí. Ahí Ahí está. está. Ya. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, unos taquitos de huitlacoche. Cuando se cocina queda bastante similar a una seta, un champiñón, incluso en textura bastante similar al hongo de pino, ¿sí? Al champiñón seco que nosotros aquí disponemos, ¿ya? Tiene esta forma, cuando se cocina, obviamente se intensifica el color negro y normalmente en México se hacen cultivos de huitlacoche, porque es un producto bastante requerido. Acá nosotros, si nuestras abuelas, donde la gente en el campo donde hay plantaciones de maíz encuentra esto de aquí, trata de retirarlo, ya no valen las mazorcas, ¿sí? Pero en países como México es considerado un manjar, que es un hongo que crece en el maíz, ¿sí? El famoso huitlacoche. Ya, quizás con suerte, algunas personas aquí dejan que crezca y luego lo utilizan. De hecho, el ciclo pasado, antes de la pandemia, el último ciclo que estuvimos en toda la presencial, yo agarré unas mazorcas que estaban aquí al lado donde estaba la huerta y tenían estos hongos en poquitas cantidades, ¿no? Pero yo las tomé y las cociné y no me acuerdo quién hizo probar, pero alguien probó. Ya, entonces, quizás son productos que se pueden conseguir aquí, ya, eh, pero ya les estoy comentando un poquito cuáles son las características de sabor que tiene este producto. Ya, y el uso de insectos también, ¿no? Bastante importante, una fuente súper buena de proteína, em, que puede ser una alternativa también, se utiliza muchísimo. Ya. Ciudades importantes, como les había comentado, Puebla, ya podemos ir revisando también información de estas zonas. Y finalmente la cuarta región, ya la, la parte ya de la península que tenemos aquí, donde justamente están estas ciudades como Quintana Roo, Yucatán, habíamos dicho que aquí encontramos también a Cancún, ¿ya? Entonces, estas se caracterizan por el uso de productos tropicales, frutas tropicales y bastante marisco. Tiene una influencia súper marcada europea, quizás de todas las regiones de México es la que mayor influencia europea en general, ¿sí? Tiene. Entonces vamos a ir analizando algunos platos también. Sin embargo, no está de más decir que los pueblos de prehispánicos que encontramos en esta zona fueron los mayas, ¿ya? Y que eran conocidos por ser agricultores y por tener hasta el día de hoy algunos platos bastante interesantes de este grupo aborigen, ¿no? De México. Eh, Analizamos aquí algunas ciudades importantes, como es el caso de Chiapas, ¿ya? Eh, Extensa agricultura, productos como maíz, frijol, el maní o cacahuate, el ajonjolí, uso o producción de muchísimo café, caña de azúcar, frutas tropicales, entre otras, ¿ya? Algunas bebidas típicas que podemos mencionar, el caso del pozol, algunos atoles,
Aguas frescas de frutas tropicales sobre todo, dulces nacionales que se hacen en base a maní, plátano, calabaza, uso de chocolate también, ajonjolí. La gastronomía de este gran estado cambia según la región. Por ejemplo, en San Cristóbal se caracteriza por tener una gastronomía bastante española, sí, por ejemplo, usan productos como el azafrán, algunas carnes frías, ¿ya? Y también obviamente cuenta con algunos platos autóctonos. En la zona de Tabasco, conocida esta por la producción y el cultivo de plátano, azúcar, el cacao, es el primer productor a nivel nacional de este fruto. Aquí se conserva muchísimo en Tabasco la tradición, la cultura de los antepasados que está presente en la mayoría de los platos. Hay muchísimos ingredientes autóctonos y esos son los que permiten que se mantengan estas tradiciones, ¿no es cierto?, en todo México y han sido conocidos en todo el mundo. Se utiliza mucho en esta zona también las hojas de las que habíamos hablado al inicio cuando revisamos las técnicas de cocción, ya hojas como la del chipilín, la chaya y el musté. Quizás plantas diferentes, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos diferenciar ciertos sabores porque también somos o utilizamos ampliamente las hojas para la cocción. Ya, está también en la península Yucatán, ya, muchísimas actividades relacionadas con la pesca, con la agricultura, muchísimo marisco, se utiliza mucho la langosta, por ejemplo, pescados como el mero, el pepino de mar, productos como el pulpo, y es considerada también como uno de los principales productores de miel. Es un estado con muchísima historia, cultura, gastronomía autóctona y también platillos que se reconocen a nivel de todo el mundo, ¿ya? Y justamente por esa influencia también de la parte del Caribe. Ya, algunos platos que podemos mencionar también, dulces, salados, ya que vamos a profundizar cuando realicemos nuestras fichas. Ya, otra ciudad importante, Quintana Roo, que también está en la península. Podemos aquí reconocer la producción de oleaginosas como el maní o cacahuate, el ajonjolí, y la producción de frutas tropicales como cocos, plátanos, mangos, entre otras. ¿Ya? Asimismo, podemos encontrar una importante influencia de platos internacionales, ¿no? Aquí combinan la cocina maya, la mestiza y la internacional. Son zonas de muchísimo turismo, de mucha afluencia de gente, ¿no es cierto?, que viene de otros sectores, lo que ha hecho que se vaya desarrollando una gastronomía, ¿no es cierto?, mucho más fusionada, quizás no tan tradicional como las otras regiones en México donde se está o se tiene, ¿no es cierto?, una gastronomía bastante arraigada a la parte tradicional, ¿no es cierto?, a estas culturas aborígenes, incluso sistemas de cocción y productos que demuestran esto, ¿no? Ok. Bien, chicos, con esto hemos terminado la presentación de estas regiones. Creo que tenemos una introducción bastante precisa, podríamos decir, de cada una de estas regiones. Yo quisiera que ustedes revisaran en el zip, yo les voy a colocar el enlace del Drive de mi Drive para que ustedes puedan observar estos documentos que les va a ayudar para hacer sus fichas técnicas, ¿ya? Quizás no voy a cargarles ahora al fin de semana esta tarea, pero sí va a estar pendiente para la próxima semana. Espero de verdad, de corazón, que vayan saliendo de todos estos como es, proyectos que tienen que presentar y para poder tenerlos como que con la cabecita libre para que podamos empezar ya desde la próxima semana también a trabajar un poquito más fuerte con José en el juego de roles, ¿ya? Dios quiera, profe, y mañana se arreglen las cosas, que eso nos tiene sin Esperemos que sí, confiemos que sí se arreglen las cosas. La verdad yo... Y si no, siempre hay un nuevo ciclo que podemos usar. Topen el otro ciclo entonces. No, me van a dejar, no sean así, están locos. No. No, nosotros no vamos a el nuevo dejar. ciclo es para ustedes, yo ya me gradúo. Nosotros no, allá los grandes de ahí que
Ok, A ver qué ya. pasa. Veamos a ver qué pasa mañana entonces. Listo. Y Que si tengan no mismo, una- ya nada, tocó hacer huelga todos y irnos a parar y quemarle a la Larry. Ya está. Gracias por la compañía, Angelito. No, yo sí les apoyo. Ustedes pídanme algo, yo les apoyo. Siga participando, Angelito. A mí me gustan las broncas, che. Ok, ya. Bueno, chicos, que tengan una buena noche, tranquilos para mañana, esperemos que tengan buenas noticias y eso, desearles que tengan de aquí Perito, un buen y fin nos de va a semana, mandar buen usted sus feriado. videos. No, ya que es, pues ya cada rato, no llegas pronto a las clases y ya quieres que te suba videos, ya expliqué yo Tiene que las... subir los videos, chef, también. No. Pues. Ah, Sí. los videos de estas clases. No, pues en los videos preparando usted. No, ya, los videos de las clases sí les subo, o sea, de estas clases teóricas, pero ya No, cada de rato, las preparaciones. Pues. no, ya cada rato, no. Ah, tiene que subir. Pero para subir videos ahí sí está de una, ¿no? Sigue un videito más. Y lo Ya peor voy a es que ver. sube uno tras otro. La verdad es que no tengo Estos de videos todo, son peor que DJ, ya hasta mezcla ahí. Una cosa, otra cosa, otra. pero ¿y cómo quieres que haga? Profe Pues, Benito, ¿qué? Dígame, una Jessy. consulta. La modificación ahora de la fecha de entrega de este video, ¿para cuándo va a ser? De este video, ¿de cuál video? Del video que tenemos que hacer, del que le teníamos que enviar hoy día. ¿Video? ¿Cuál video? Yo no les he pedido video. No, No, solo nos ¿qué pidió un Creo, ensayo. no, hacer el Del ensayo. video, Gran ya Sacha. queremos saber. ¿Qué? Del Teníamos que video, sacar del un ensayo, profe. análisis del Ah, video. que tienen que observar el video y Ajá, hacer sí. el informe. El ensayo, ajá. O sea, verán, yo la verdad, como les dije, no les voy verán, les voy a ir cargando las tareas con tiempo suficiente. La próxima semana, que es feriado, voy a ponerles solo una tarea para la próxima semana, que son las fichas de México. Pero no les voy a pedir nada más. Entonces, puedo ampliarles la fecha para Se colgó entrega de- Berito. Hola. Berito se colgó. No mientas, está bien. Digo que Sí. puedo ampliarles la fecha para la entrega de los No, yo informes no le escucho. de estos videos hasta la próxima semana. Nunca le Ya. escuches. Ahí Sí, vayan realizándolo. Lo más importante este momento es que salgan, por favor. Yo tengo prioridad de eso porque donde no salen de lo de sus proyectos, simplemente perdemos todos. sí, exacto. Ya, Sí, Así profe sí Benito, toca, que se nos ayude con murió. eso, porque hemos estado así todos estos días, cosa que nos hemos estado ya, atrasando ok. con algunas Salgan cosas. entonces de eso y ya les voy a ampliar la fecha hasta la próxima semana. Ya no tenemos lágrimas, bro. Ay, la Jenny. Ya se nos va a acabar. Sí, yo ya acabé de hacer, o sea, yo ya subí, de hecho, mi ensayo. ¿No se borra? No se borra. Tranquilo, Ángel, no, Ah, para ya. nada. Para nada. Eso. Bueno, chicos, tengo otra clase a las 8 de la noche, así que Nosotros denme también. unos 5 Sí, minutos. Berito, profe, Berito, nosotros antes, también antes de hasta las terminar, no se Gracias, olvidara de profe. mandarme lo de la postulación y lo de la lista para yo poder organizarme también. Ya, sí, yo trabajo en eso ahora este fin de semana también, Ángel, ya, y te envío. Y no se olvidara de Estoy subir los pendiente de videos, chef. Pero si no entiendo para qué, si me dices que por qué hago videos tan cortos. Bueno, así sea, ya sube este video para ver cómo eran las preparaciones. Ya se me Lo fue. les voy a subir de esta segunda clase de Estados Unidos, ¿ya? Porque de ahí, a partir de eso, ya ustedes tienen juegos de roles, ya no hay videos. Ya no hay videos. Ok, listo. Que tengan una Ya, buena profe. noche y finalicen bien su día. Nos vemos. Gracias, Adiós. chef. Deseanos igualmente. suerte, Que chef. pase bien. Usted Mande que dando la tenga una bendición, mejor si no- noche, Chevy, un bonito día. Cuídese. Gracias. Gracias.